Capítulo 32. Determinación. Las primeras luces del amanecer se colaban por las ventanas abiertas, iluminando con cruel nitidez los estragos de la noche. Okiba recorría los pasillos junto a Conchard, cuya presencia fortuita no podía negar que había sido más que necesaria. La esencia de muerte en el aire se negaba a marchar, al igual que su pesar. No solo la pérdida de los suyos lo atormentaba, sino también la culpa de que esta masacre hubiera escapado de su previsión. Sin embargo, no era tiempo de lamentaciones, sino de actuar. ¿Cómo están?, preguntó Okiba, rompiendo el silencio al tiempo que deslizaba una de las puertas corredizas, revelando otra habitación repleta de cuerpos de sus hermanos de doctrina. Conchard, que examinaba el caos con una mirada impenetrable, respondió sin levantar los ojos del lugar. Terminado. Lo que venga después depende de ellos. Su tono era pragmático, pero no exento de gravedad. El niño lobo va a sobrevivir. Okiba lo miró, pero no dejó de moverse. Sus manos impregnadas de sangre seca registraban con pesar el rostro inmóvil de un lobo caído. La niña, en cambio, prosiguió Conchard, como humana, su recuperación es más lenta. Además, perdió mucha sangre, y eso no es algo que se pueda recuperar con magia. El clérigo suspiró y se apartó para examinar otra sección de la habitación. Su actitud era la de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Luego se detuvo y dijo con voz cansada, «Cuando logres identificar a las víctimas, debo proseguir con el ritual de no resurrección». Okiba asintió, sin cambiar las sombras de su mirada. Había demasiado por hacer. Tiempo después, algunos lobos recibieron órdenes para bajar al pueblo y buscar los refuerzos que Conchard requería. Momentos antes, Okiba registraba cada rincón del templo. Entre todas las habitaciones inspeccionadas, una destacaba por encima del resto. La corrupción de aquel lugar sobresalía incluso desde la entrada, como el remanente de un poderoso hechizo oscuro y contaminado. Los restos de lo que alguna vez fue una puerta estaban cubiertos de inquietantes símbolos misteriosos. Un charco de sangre contaminada se extendía desde el interior, impregnando el ambiente con una sensación de peligro latente. La noche de la invasión, un esbirro de sangre emergió volando de la biblioteca, sosteniendo un libro desgastado entre lo que parecían garras. Su propósito era claro. Tenía que salir por la ventana y entregarlo a su amo, pero desconocía que una presencia lo acechaba desde las sombras. Lennox avanzaba con la cautela que solo los años de experiencia en espionaje podían otorgarle. Al apoyar la espalda en la pared, se apartó al instante al sentir algo húmedo. La humedad que percibió era inquietantemente siniestra, apenas perceptible, pero cargada de una extraña tensión. Algo no encaja. Con los ojos bien abiertos, miró fijamente al frente, para luego recorrer con la mirada todas las direcciones, como quien busca desentrañar una respuesta. Su cuerpo, instintivamente, se tensó de forma abrupta. Levantó las orejas, agudizando sus sentidos. Se inclinó, apoyando una rodilla en el suelo, y con los dedos tensos tocó la superficie. Cerró los ojos, tomó aire y tras un instante de profunda concentración, lo comprendió. El entorno estaba cubierto por una ilusión compleja, imposible de desentrañar. Apenas, y con algo de suerte, había logrado percatarse de su existencia. Un detalle que, tal vez, sus hermanos de doctrina ni siquiera habrían notado. Consciente de la delicadeza de la situación, avanzó con sigilo, cuidando cada movimiento. Sabía que debía evitar que la ilusión lo distrajera de su objetivo. Sin apartar la mirada de su siniestro guía, continuó su marcha. Sus sentidos lo mantenían alerta. Hay muertes. ¿Pero dónde? Puedo sentirlas. Están aquí, en algún lugar. Pero no puedo verlas, se decía mientras avanzaba con cautela. Por las lunas. ¿Qué rayos está pasando aquí? Sentía cómo una gota de sudor descendía lentamente por su frente. Si esto es una ilusión, nadie escuchará mi aullido, concluyó en un susurro. De momento no tengo más opción que seguirlo y descubrir qué diantres está pasando. A pesar de sus esfuerzos, no encontraba manera de llegar a la habitación. El pasillo parecía extenderse infinitamente. De pronto, un grito femenino rompió el silencio, alertándolo de inmediato.
¿Qué rayos pasa? ¿Por qué gritó? Esto no está bien. Por un instante fugaz, la verdad se reveló ante sus ojos. Los pasillos, bañados en sangre, estaban repletos de los cuerpos inertes de sus compañeros. La escena era tan cruda y violenta que le costó apartar la mirada. Sin embargo, en medio de aquel caos desgarrador, vislumbró algo más: el camino correcto hacia el cuarto de la humana. No había tiempo para dudar. Dejando de lado las sutilezas en sus movimientos, corrió rápidamente hasta llegar a la puerta. Sin embargo, al aproximarse, una sensación abrumadora lo invadió. Su lobo interior le suplicaba retroceder, gruñendo con nerviosismo, como si algo terrible lo aguardara al otro lado. Enfócate, Lennox. Enfócate. No te puedes acobardar. No ahora. Frente a la habitación de la humana, apoyó una mano con firmeza en el marco de la puerta. Inspiró profundamente, buscando mantener la calma. Con la otra mano, deslizó la puerta con cuidado, preparando sus sentidos para lo que estaba por venir. El ambiente lo golpeó de inmediato. Una ventisca helada lo azotó con violencia, obligándolo a protegerse el rostro con una mano. Sus ojos se entrecerraron, sus orejas se aplastaron hacia atrás y su cola se erizó en señal de alerta. A través del viento, logró distinguir una figura escapando por la ventana. El esbirro aletaba con rapidez, y en ese instante lo entendió todo. No es posible. Un vampiro ha entrado al templo, y por lo visto, no es uno cualquiera. El aire frío estaba cargado de algo más que simple hielo. Una penetrante sensación de podredumbre emanaba de la habitación, acompañada por un aura de muerte. Que las lunas nos amparen. ¿Será un vampiro de los antiguos? Aunque Lennox nunca había sido un lobo de batalla, sino uno de reconocimiento, conocía bien lo que significaba enfrentarse a un vampiro, y lo que implicaba cerrar el acceso por el cual había ingresado al templo. Con decisión, comenzó a avanzar, pero el frío era anormal. Sentía cómo su cuerpo se entumecía con cada paso, como si el aire mismo intentara paralizarlo. Sin embargo, su mente permanecía en movimiento. Por cada paso que daba, buscaba una solución. Podría liberar a su conector, pensó con desesperación. Evidentemente, tiene que ser la humana. La idea lo inquietó, pero eso no lo matará. Razonó mientras avanzaba. A lo mucho, mermará su fuerza. Apretó los dientes. Y tomará un tiempo que claramente no tenemos. De repente, algo perturbador comenzó a tomar forma en el suelo y en la ventana. Una matriz corrupta se vislumbró, manifestándose como un círculo mágico escarlata que pulsaba con energía ominosa. Lennox se detuvo en seco, alerta ante aquella amenaza visible. Aunque los símbolos que la componían le resultaban desconocidos, no necesitaba entenderlos para saber el peligro extremo que representaban. Antes siquiera de acercarse, sintió cómo su cuerpo comenzaba a volverse más pesado. Cada paso drenaba su energía, como si una fuerza invisible lo aplastara con creciente intensidad. El movimiento se transformó en una ardua tarea, casi inalcanzable. El frío que impregnaba el aire no mitigaba el ardor que comenzaba a abrasar su piel. No hay tiempo. Debo cerrar esa ventana, aunque eso implique poner mi vida en riesgo. Lennox apretó los dientes con fuerza y avanzó, desafiando la fuerza sobrenatural que lo oprimía con violencia. Sus venas comenzaron a oscurecerse, al igual que las puntas de sus dedos, mientras una gota de sangre negra brotaba de su nariz. Pero no se detuvo. Cada paso era una lucha que lo ralentizaba aún más. El tiempo parecía dilatarse, y aunque sentía haber recorrido un trecho considerable, apenas logró situarse a centímetros de la matriz. Un poco más, solo un poco más, se repetía en un intento desesperado por mantenerse en pie. La sangre corrompida manaba ahora de su boca, una señal de que su cuerpo estaba al borde del colapso. Lennox apenas se reconocía a sí mismo. Su cuerpo estaba destrozado, desgastado hasta un punto crítico. Desde su interior sentía cómo todo se desgarraba. Venas hinchadas y palpitantes bajo una presión insoportable. Músculos tensos hasta el límite que comenzaban a sangrar. Pero, incluso en ese estado, sabía que lo peor estaba por llegar. Reuniendo lo poco de fuerza que le quedaba, avanzó un paso más hacia la matriz. El primer paso desencadenó un dolor inimaginable que brotó desde la planta de su pie.
Recorrió sus extremidades y estalló como fuego abrasador en su cabeza. Sus labios se abrieron, incapaz de contenerlo. ¡Ah! ¡Mmm! El rugido brotó desde lo más profundo de su pecho, temblando con una intensidad que traicionaba su esfuerzo por sofocarlo. Sus dientes rechinaron mientras sus puños se cerraban con tanta fuerza que las uñas se clavaron profundamente en su carne. Sin embargo, no retrocedió. «Papá». Aquella voz familiar resonó en su mente. Era su hijo, un cachorro enérgico y saludable, que lo llamaba con aullidos impetuosos, ansioso por cazar juntos. Detrás de él, su esposa lo observaba con una sonrisa llena de amor. «Ya voy, Crin», escapó repentinamente de sus labios magullados y oscuros. Sin darse cuenta, se detuvo, absorbido por aquella dulce y tentadora ilusión. Minutos después, la duda se infiltró en su mente, y la conciencia lo impulsó a cuestionar aquel hermoso escenario. «No, yo no estaba aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Esto es una ilusión, un juego mental». La habitación lo recibió de nuevo con su siniestra crudeza. El dolor físico atravesaba su cuerpo con mayor ferocidad, ahora amplificado por el daño espiritual. Su corazón se tambaleaba, acosado por recuerdos relevantes de su pasado. «Tengo que seguir», se dijo, obligándose a avanzar. A duras penas arrastró los pies hacia la ventana, concentrándose al máximo en su objetivo. Repentinamente, la matriz intensificó su macabro brillo. «Es un defecto, un error para nuestra estirpe. No debí tenerlo». Sin darse cuenta, Lennox se vio a sí mismo como un cachorro, observado con desprecio por sus padres. Recordó sus miradas frías, cargadas de rechazo, por haber nacido con una pata ligeramente más corta. Pero eso no me detuvo, pensó. Recordó cómo, a pesar de las burlas y la marginación, demostró ser rápido, ágil y capaz. Su condición nunca lo limitó. Lennox siguió avanzando, aunque sus pasos eran cada vez más pesados. «Has fallado a la manada. Tu objetivo era prevenir que esto pasara». Gritos e insultos invadieron su mente. Se vio a sí mismo enfrentando a su primera manada, señalado como culpable del ataque que no había podido prevenir. Su inocencia se hundía bajo las palabras de los demás, ahogada por el estigma de su condición. Yo no fui, yo no estaba allí. «No fue mi culpa», gritó en la habitación. Sus pasos se volvieron más lentos, mientras el peso de las memorias y del presente lo empujaban hacia el suelo. «Estás expulsado». Vio cómo su esposa era forzada a callar por el bien de su hijo. Paralizado, sintió su corazón desgarrarse mientras presenciaba cómo le arrancaban a su cachorro de los brazos. «Mientras estén bien, seguiré adelante», se dijo en aquel entonces. Su espíritu comenzaba a decaer. Destierro. «No hay tiempo, ya van por ellos. Tengo que llegar». Sus palabras, llenas de temor, nacían de la angustiante certeza de que su manada sería atacada esa misma noche. «Ha pasado mucho tiempo. Espero que me escuchen. No ladres, exiliado». Las palabras, cargadas de desprecio, retumbaron en su mente. Aunque su advertencia era sólida, su condición de paria pesó más que cualquier verdad que pudiera ofrecer. «Sométanlo. Pónganle un bozal. No quiero escucharlo más». Su cuerpo destrozado, su piel pálida y azulada que parecía ceder ante la corrupción. Las venas negras, expuestas, palpitaban como si intentaran escapar de su carne. Sus músculos, al borde del colapso, estallaban en chorros de sangre negra que salpicaban a su alrededor. De su boca, ahogada en coágulos espesos, la sangre se deslizaba lentamente por su mentón, recorriendo su pecho. Aún así, no se detuvo. Apartó las manos de su rostro, dejando su piel aún más expuesta a la ventisca y a la corrosión. Cada paso, tambaleante y cargado de agonía, lo acercaba a las puertas de madera de la ventana. «No hay tiempo. Ya van por ellos». La frase resonaba en su mente como un susurro del pasado, entrelazada con el presente. El asalto había llegado esa noche. En su mente revivió aquel ataque. Los gritos de su manada, el choque de colmillos y garras contra otros lobos. «Mi familia». Vio el cuerpo de su pequeño en sus brazos, su pelaje aún cálido, pero inmóvil.
¡Crin! ¡No! El grito salió de su garganta, un alarido que resonó tanto en el pasado como en el presente. La sensación era tan vívida como entonces, sus manos temblorosas sosteniendo aquel diminuto cuerpo. Ahora frío, inerte. Sus manos no lo querían reconocer. No podían. Aquel diminuto cuerpo, tan frágil, tan inmóvil. La sensación de su pequeño lobo entre sus dedos. Sin vida. Vacío. El vampiro, percibiendo su vulnerabilidad, intensificó el asalto, estableciendo una conexión mental con Lennox. Sus crueles palabras se deslizaron con precisión, diseñadas para hundirlo. Eres débil, cojo, imperfecto. Papá, ayúdame. ¿Dónde estás, papá? Papá. Se escuchaban como ecos en el vacío. Tu familia pagó el precio por tu debilidad. Mamá. No, mamá. Aullidos desesperados de un pequeño lobo a la distancia. El cadáver de tu hijo es el resultado de tu incompetencia. Cada frase era un golpe certero al corazón del escuálido hombre lobo, quien cedió a la corrupción. Bajó sus manos y se encorvó, mirando al suelo, perdido en sus pensamientos, en su miseria. Su razón para seguir se disolvió. El vampiro aprovechó su triunfo. A través de la conexión, le ofreció un espectáculo de horror. Los cuerpos de sus hermanos de doctrina, masacrados mientras dormían. Una niña humana de rodillas, su cuerpo herido, la mirada vacía. Un joven lobo gravemente herido, tambaleándose con estacas de sangre atravesando su torso y extremidades, jadeando en una lucha perdida. Otro joven lobo, con venas oscuras marcando su cuello y un agujero sangrante en su hombro, esquivando ataques frenéticamente, agotado, al borde del colapso. Las imágenes se sucedían sin piedad, una tras otra, y entonces, en la profundidad de la oscuridad, algo diferente. Borroso al principio, pero acercándose. Una figura pequeña y gris. Repentinamente, en las imágenes, apareció el vampiro regocijándose de su victoria, mientras atravesaba a los niños con su garra. En ese momento, Lennox dirigió la mirada de nuevo a esa pequeña figura gris, que ahora estaba más cerca. La pudo reconocer. Su cachorro, su hijo, quien lo miraba con ojos de expectación y seguridad, como si supiera que su padre sabría qué hacer en ese momento. Un torrente de emociones lo golpeó. Dolor, ira y esperanza. En el abismo más profundo de su ser, algo se encendió. Quemando su propia esencia de vida, llenó su cuerpo de fuerza. Esta vez no fracasaré. Esta vez no morirán. Su cuerpo destrozado se llenó de una fuerza que ya no debería existir. Lágrimas oscuras rodaron por su rostro, mientras sus ojos, oscurecidos por la corrupción, reflejaban determinación y furia. Con sus últimas fuerzas, levantó sus brazos. Su boca, aún sin voz, y llena de un líquido espeso y corrupto, regurgitó. ¡Te salvaré! Sosteniendo las puertas de la ventana, una ola de enorme energía corrupta lo impactó, arrancando partes de piel y carne de sus manos y brazos. Pedazos de su cuerpo corrompido caían al suelo, mientras, con un esfuerzo inimaginable, logró cerrar la ventana. Entonces todo se detuvo. Un cuerpo oscuro, prácticamente irreconocible, cayó al suelo. ¡Papá! Vamos, mamá se va a enojar por llegar tarde. Un lobo y su cachorro se alejaban reflejados en los ojos de ese cuerpo inerte.